En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Beata Imelda, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos. Entonces hoy, en preparación para su primera comunión, pues vamos a repasar lo que dice la Iglesia en el Catecismo Romano sobre este gran misterio. Porque ¿qué es lo que recibimos cuando recibimos la Santa Comunión? A ver, ¿cuántos van a hacer su primera comunión? A ver, levanten la mano. Entonces, ¿qué es la Santa Comunión? ¿Qué contiene la Sagrada Hostia? A Jesucristo, ¿no? Específicamente contiene su ¿qué? ¿Su qué? Sangre, ¿qué más? Su cuerpo, su sangre, alma y divinidad, exactamente, ¿no? Es Cristo entero como está en el cielo que va a descender sobre el altar, ¿no? Entonces hay que prepararse bien porque no vamos a recibir simplemente un símbolo, ¿no? Sino a Dios mismo. Escuchemos lo que dice entonces la Iglesia sobre este gran misterio. Dice, los que para recibir el excelentísimo y santísimo sacramento de la Eucaristía, llegáis a esta divina mesa, asistir aquí con el alma como asistís con el cuerpo. ¿Cómo van a venir del cuerpo a esta ceremonia? ¿Vas a venir en tus jeans y zapatos de tenis o no? ¿Cómo van a venir para su primera comunión? Vestidos lo mejor posible, ¿no? Formalmente, exactamente. Las niñas, ¿dónde están las niñas que van a hacer su primera comunión? ¿Cómo se van a vestir? Exactamente con un vestido como si fuera para tu boda, ¿no? ¿Verdad? Porque van a casarse en ese sentido con Jesús en la Santa Comunión, ¿verdad? Lo vas a recibir como el esposo de tu alma. ¿Bien? Entonces, ¿de qué color será tu vestido? Blanco, exactamente. Si es blanco, ¿qué color debe de ser su alma cuando reciban a nuestro Señor? Blanca también, exactamente, ¿no? El alma blanca como la nieve, ¿ok? Y eso por confesarse antes de comulgar. Bien, dice, no conviene recibir tan gran misterio con almas distraídas y no atentas, porque la Sagrada Eucaristía es el fin a que se ordena todo y la fuente de donde emana la virtud y santidad de los demás sacramentos. Los otros sacramentos son santos. Este contiene al autor de la santidad, que es Cristo nuestro Señor, el mismo que habiendo nacido de la Virgen Santísima y sido enclavado en la cruz por nuestros pecados, ahora está sentado en el cielo a la diestra de Dios Padre. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que este sacramento lleva muchos nombres, ¿verdad? Entonces, además, ¿saben qué quiere decir Eucaristía? Es una palabra griega. ¿Saben qué quiere decir? ¿Nadie? Quiere decir acción de gracias. ¿Okay? ¿Y qué son los 4 fines de la Santa Misa? ¿Para qué ofrecemos la Santa Misa? A ver, dime. ¿Para qué? P-A-R-A. Así lo podemos recordar. Exactamente. ¿Para qué? Entonces, para pedir, para agradecer, para reparar y también para, sobre todo, adorar a Dios. ¿Okay? Los 4 fines
¿Para qué? Ofrecemos la Santa Misa para pedir, agradecer, reparar y adorar. Y cuando ofrecemos la Santa Misa, ¿quién es el que ofrece la Santa Misa? ¿Cómo? El sacerdote. Pero cuando yo digo, ¿y en qué momento se hace presente Jesucristo? ¿Cómo se llama este momento de la misa? ¿La qué? La consagración, ¿no? Entonces es cuando se cambia. ¿Y qué ocurre en la consagración? ¿Saben la palabra más larga de sus pequeñas vidas que han aprendido? Del cambio de una sustancia a otra sustancia. ¿Cómo se llama este misterio? La transubstanciación, ¿okay? Que es el cambio de una sustancia a otra sustancia, a saber, la sustancia de pan y vino, a ser la sustancia de su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice el sacerdote para cambiar así el pan a ser el cuerpo de Cristo? ¿Saben? ¿Qué dice el Padre para que se cambie el pan a ser el cuerpo de Cristo? Este es mi cuerpo, exactamente. Dice, este es mi cuerpo. Entonces, pero ¿es mi cuerpo? Cuando yo digo esas palabras, ¿cambio el pan a ser el cuerpo del Padre Jonathan? Al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué lo digo, este es mi cuerpo? Entonces es Dios hablando a través de mí. Entonces, en persona Christi decimos, ¿no? En la persona de Cristo, es Cristo que actúa a través del sacerdote. Entonces, ¿quién ofrece la misa? Principalmente es Cristo, a través del sacerdote. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto valor y qué se ofrece en la Santa Misa? Su cuerpo y su sangre. Y nótense que ¿cuántas consagraciones hay en la Santa Misa? Ok, consagramos primeramente al pan a ser su cuerpo y luego al vino a ser su sangre. Entonces, son dos. ¿Qué pasa si separamos la sangre del cuerpo? ¿Quién quiere hacerse voluntario? ¿Puede separar la sangre de su cuerpo? ¿No? Ok. Porque ¿qué sucedería si te quitara la sangre de tu cuerpo? Exactamente, la muerte sucede, ¿no? Entonces, causa la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando separamos la sangre del cuerpo de Cristo por la doble consagración? ¿Qué se presenta? ¿Qué se hace presente? La muerte de Cristo. ¿Okay? En el Antiguo Testamento sacrificaban animales y tomaban un cuchillo y así mataban al cordero, por ejemplo, y derramaban su sangre y eso ofrecían en cálices así delante de Dios, en el Santo Santorum del templo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros separamos la sangre de Cristo de su cuerpo y lo presentamos delante de Dios Padre? Se presenta el mismísimo sacrificio que Él hizo de sí mismo en la Santa Cruz. Por ende, ¿cómo definimos la Santa Misa? ¿Qué es el santo sacrificio de la misa? ¿Está todo en su examen? Nancy me dijo que estaban preparados. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la Santa Misa? Exactamente, el santo sacrificio del Calvario renovado sobre el altar. ¿Okay? Se hace presente el mismísimo sacrificio a través de los siglos. Porque ¿cómo vamos a salvarnos si no podemos comer la carne del Cordero de Dios? Fíjense en el Antiguo Testamento, todos cuando sacrificaban el Cordero Pascual tenían que comer su carne. O si no, no recibían los frutos de este sacrificio en expiación de sus pecados. Tenían que recibir la sangre sobre la frente de su casa, sobre la puerta. Si no, pues les visitaba el ángel devastador para matar al primogénito, como pasó con los egipcios, ¿no? Entonces,
Tenemos que dice el Señor, si no comieres mi carne y no bebieres mi sangre, no tendréis la vida en vosotros. ¿No? Entonces no vamos a recibir la vida eterna si no comemos su carne y bebemos su sangre. Pero si no estábamos en la última cena hace 2 años, ¿podemos todavía participar? Sí, a través del santo sacrificio de la misa. Por eso después de instituir este sacramento, dice los apóstoles, hacer esto en conmemoración mía, ¿okay? Para que perpetúen este santo sacrificio a través de todos los tiempos, para que todos podamos estar como María Santísima y como San Juan al pie de la Santa Cruz, o como la Magdalena ahí hincada besando sus pies. Es donde la sangre de Cristo corre sobre nuestra alma y nos limpia de nuestros pecados y nos salva, ¿no? Entonces tenemos que estar presentes a ese mismísimo misterio que se hace presente en la Santa Misa. ¿Bien? Ok, entonces es Cristo quien ofrece la misa y es Cristo quien es ofrecido en la misa. Por ende, ¿cuánto valor tiene la Santa Misa? ¿Mucho? ¿Muchísimo? ¿Muchísimo? A ver si hay, si pueden acomodar. Creo que hay sillas ahí atrás, ¿no? Bueno, no van a ver todo. O nos, si quieren ir, no sé hasta dónde alcanza eso. Si quieren acomodar o mover esta banca, las bancas para allá. Si no hay suficientes sillas atrás. Bien, entonces, sí, adelante, ¿no? Sí, quieren. Entonces, ¿cuánto valor tiene? Infinito, que hay que ser infinito sin fin, sin límite. ¿Okay? Entonces, en cada misa podemos recibir pues una infinidad, digamos, de gracia. ¿Okay? ¿Cuántas comuniones se necesitan para llegar a ser santo? Una sola, si la recibimos bien. Y ustedes saben quién es la patrona de los que hacen su... Si quieren acomodar estas bancas, sí, si me ayudan, porfa. Uh-huh. Entonces, ¿quién es la patrona de los que hacen su primera comunión? ¿Han escuchado la historia? Imelda, exactamente, Beata Imelda Lambertini, su apellido italiano. Y ella, entonces, ella quería recibir su primera comunión, era el deseo máximo de su vida, sabiendo que Jesús está presente. Si puedo recibir a Dios mismo, eso es lo máximo, ¿verdad? El único deseo que tenía realmente, y el más grande. Y ella entonces se preparaba, pero saben, en aquellos tiempos, en el siglo XIV, no se podía recibir la Santa Comunión hasta los 13 años de edad. Entonces ella, con ganas de recibir la Santa Comunión, más jovencita, hasta entró en el convento. Como en aquel tiempo recibían las chicas de una edad más joven, no podían ya empezar su formación antes de tomar sus votos. Entonces ella entró en el convento y sin embargo, aunque tenía ya 11 o 12 años de edad, insistían que esperara un poquito más, hasta que tuvieran 13. Imagínense, ya es monjita, rezando cada día y no puede recibir la Santa Comunión. ¿Okay? Para que no lo tomen por hecho, si van a hacer su primera comunión ya a los 8 o 9 años de edad, qué privilegio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Un día, el Señor, que quiere ser recibido por los hombres, salió del sagrario, en la sagrada hostia. Entonces, y se quedó elevado delante de ella. Un milagro. La hostia se fue así flotando por los aires y se quedó delante de ella. Entonces las monjas llamaron al capellán, al sacerdote, que llegó, vio el milagro y dijo, pues sí puede comulgar, ¿no? Ya tenemos el permiso del mero mero, del jefe celestial que dice que sí. Bueno, entonces le dieron su primera comunión. Ella se quedó como en éxtasis de amor, ¿no? Y las monjas se fueron a desayunar y cuando regresaron, como 1 hora después, la encontraron y ya estaba dura, fría. Había muerto en su primera comunión. Su alma había volado al cielo. Entonces, una sola comunión le era suficiente para llegar a ser santa, porque la hizo con todo su corazón.
¿Okay? Y en testimonio de este milagro histórico y real, su cuerpo yace incorrupto, es ya como 6 siglos después. ¿Sabe qué pasa después de la muerte con el cuerpo? Empieza a corromperse, ¿no? En 3 días ya está pudrido, pero ella, lo pueden ver en internet, ahí en imágenes de Google, ¿no? Entonces, Beata Imelda Lambertini. Y ahí está su cuerpo 6 siglos después, incorrupto, ¿no? Entonces, es un milagro para dar testimonio de cómo debemos hacer también la primera comunión y cada comunión que hagamos, ¿no? Porque una sola es suficiente para hacernos santos si la recibimos como debemos. ¿Bien? Okay. Bien. Okay. ¿Qué más nos dice el catecismo? Levantar sobre los sentidos el ánimo y la razón, porque no es pan este que ves, sino las especies y accidentales del pan, con los cuales se cubre el cuerpo vivo y verdadero de Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sabemos que Cristo está presente? ¿Podemos ver a Cristo con los ojos? ¿Podemos saberlo con la lengua? ¿Podemos oler que Cristo está presente? No. ¿Podemos, si tocáramos a Cristo, que solo puede ser el sacerdote, podríamos sentir a Cristo presente? ¿Qué es el único sentido que no nos engaña? ¿Qué es lo que escuchamos con los oídos? ¿Cómo? Exactamente, ¿qué son las palabras de consagración? ¿Qué dice? Este es mi cuerpo. Si Cristo lo dice, ¿nos puede mentir? No, porque Cristo es Dios. No, no pausen a contestar, ¿eh? ¿Cristo es Dios? Sí, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, es una persona divina, ¿no? Es igualmente Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial o de la misma naturaleza con el Padre. ¿Bien? Entonces, ¿Dios puede mentir? No, Dios es la verdad absoluta y suprema. Entonces, si Él dice, este es mi cuerpo, así es. ¿Okay? Además, ¿qué decimos de Dios? Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso. ¿Qué quiere decir Todopoderoso? Todo lo puede. Entonces, así contestó una santa a su tío protestante que no creía en este misterio. Nomás simplemente le dijo, ¿tú crees en el credo? Sí. ¿Y cómo va? Pues creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Que todo lo puede. Entonces, ¿y qué se cambia? Aquí nos dice que se cambia, no se cambian las apariencias, ¿okay? La especie y accidentales. Por ejemplo, si yo me vistiera como policía, ¿sería por ende policía? ¿Y no sería sacerdote? ¿Seguiría siendo sacerdote? Sí, aunque llevara un disfraz de ser policía, ¿no? Entonces, si Jesús se esconde con las apariencias de pan y de vino, ¿sigue siendo Jesús? Sí, es nomás un disfraz que lleva. ¿Okay? Entonces, cuando Él mismo explicó este misterio a los apóstoles y a una muchedumbre de los judíos, muchos se fueron. Porque dicen, ¿cómo puede ese darnos su carne a comer? ¿Cómo vamos a comer su carne? No entendemos. Y el Señor lo dejó así, diciendo que no, es cierto. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y luego pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes qué dicen? Y dice San Pedro, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más iremos? Sabemos que no nos puedes engañar. Aunque no entendemos, no comprendemos este gran misterio, sabemos que es cierto, porque Jesucristo es Dios. ¿Y qué había hecho en esta ocasión cuando dio ese discurso? Justo antes había multiplicado los panes.
había hecho. ¿Qué son los motivos para abrazar nuestra fe católica? Milagros, exactamente, los milagros y profecías. Obras divinas que solo puede ser Dios, que prueban que Dios está actuando. Entonces, si viene acompañado con una revelación, sabemos que tal revelación es cierta, porque viene de Dios, ¿no? ¿Sí me explico? Bien. Ok, entonces, solo permanecen las apariencias de pan. Ya no hay nada de la sustancia de pan y de vino. Porque, ¿cómo se llama este misterio? La transubstanciación. Al cambio de una sustancia a otra sustancia. Nomás se queda con el disfraz. ¿Bien? Ok. Y seguimos. Esto lo hace la virtud divina, el poder divino, que no sería divina si su Alteza y Majestad la pudiese comprender la razón humana. Con la palabra de Dios, con que se cierran el cielo y la tierra, se hace también esta divina obra. Si habéis de hospedar a tan alto y poderoso Rey, fácil es de entender qué limpieza de corazón se necesita para que los ojos de esta tan gran majestad no hallen en vuestras almas cosa que les ofenda, y para que juntamente percibáis los frutos suavísimos de ese sacramento, cuya grandeza ni se puede comprender con el pensamiento, ni explicar con la razón. ¿Okay? Entonces, ¿a quién vamos a recibir? Imagínense si llegara pues al presidente a su casa, ¿okay? O más bien al Papa. ¿Okay? Entonces el Papa viene otra vez de visita y quiere quedarse en tu casa. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo muchas veces cuando yo voy a bendecir a una casa me dicen, espérese aquí, padre, vamos terminando, limpiando sus cuartos por primera vez. Ya, no. Entonces, pero si viene el vicario de Cristo, nuestro dulce Cristo en la tierra, ¿qué van a hacer? Pues preparar todo, ¿no? ¿Le van a servir nomás en platos plásticos? No, pues desechables, ¿no? Hacer todo lo más fino, más noble posible, ¿no? Para recibir al vicario de Cristo, ¿ok? Entonces, pero ¿a quién van a recibir en la Santa Comunión? ¿Al cuerpo de Cristo? Exactamente, a Cristo mismo. Es importante que no simplemente su cuerpo, sino su sangre, alma y divinidad, para que entendamos que es Cristo vivo, como está a la diestra de Dios en el cielo. Entonces, cuando San Juan en el Apocalipsis vio un ángel, se puso postrado para adorarle, pensando que era Dios mismo, nomás por ver una criatura angélica. Entonces, si pudiéramos ver a Dios, moriríamos de alegría y estaríamos incapaces de pecar, viendo que Dios es la bondad infinita. Entonces, el mismo Dios viene en la Santa Comunión, no más disfrazado, pero si quitáramos el velo de ese disfraz, estaríamos ¿dónde? En el cielo. ¿Okay? Entonces, el Jesús que recibimos en la Santa Comunión es el mismísimo, que está glorificado en el cielo. De modo que es realmente un momento en el cielo que vamos a tener. De modo que dijo un santo, no cambiaría el tiempo después de la Santa Comunión, ni por 15 minutos en el paraíso. Entonces que ese momento es más precioso aún. Que es el cielo sino la posesión de Dios, que ya poseemos en la Santa Comunión. Que se preparen bien, cómo van a preparar su alma, qué van a hacer de prestar atención a la Santa Misa. Porque lo que se recibe con desprecio o falta de respeto, vamos a ver entonces qué pasa. Dice el mismo catecismo, la Eucaristía es pan del alma que da a quienes dignamente la reciben lo que al manjar corporal al cuerpo. Nos unimos íntimamente a Cristo según su promesa, y aunque no se muda el sacramento en nuestra sustancia, en cierto modo nos convertimos en la naturaleza de Jesucristo, a quien recibimos, y salimos semejantes a Él en vida y costumbres. ¿Okay? ¿Por qué Cristo quiere quedarse bajo la apariencia de pan? ¿Por qué quiere utilizar
la apariencia de pan para enseñarnos qué hace este sacramento. ¿Qué necesitamos para sobrevivir? Alimento, exactamente. Si quieres crecer a mi tamaño de tu papá igual, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Comer mucho, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y comiendo mucho vas a seguir creciendo, de todos lados. Ok, entonces, ¿pero qué pasa entonces cuando recibimos a Cristo en la Santa Comunión? ¿Crecemos de cuerpo? Más bien de alma, exactamente. Nuestro espíritu va creciendo. ¿Okay? ¿Y qué pasa cuando comemos comida normal? Esa comida, por un proceso, se convierte en nuestra sustancia, ¿no? Tantas tortas ahogadas se quedan como parte de nuestra vida corporal. ¿Okay? Bien, entonces, ¿pero qué pasa cuando comemos a Cristo? ¿Cristo se convierte en nosotros? Nosotros en Cristo. Entonces, hay que pensar en eso. Cuando vamos a comulgar, es Cristo más bien que consume a nosotros. Cuando nos presentamos entonces en el comulgatorio, que nos presentemos como sacrificios para Cristo. Aquí estoy, Señor. Me ofrezco enteramente a vos, ¿no? Yo me entrego a ti. Yo te amo. Consúmeme a mí. Conviérteme en ti mismo, para que ya no sea yo que vivo, sino Cristo que viva en mí. ¿Bien? Entonces, ese debe de ser. ¿Y saben qué hacemos antes de dar la Santa Comunión? En nuestro rito tradicional, van a quedarse ahora para la misa de 11:30, pero en este rito tradicional hacemos el signo de cruz con Jesús sacramentado, diciendo, Corpus Domini nos Jesucristi, custodiet animam tuum in vitam aeternam. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma hasta la vida eterna. Amén. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hacemos un signo de cruz? Para que ustedes sean crucificados con Cristo. Entonces, ¿Cristo quiso ser crucificado? Porque dijo antes, nadie me quita la vida, yo la doy, ¿no? Y la doy por ustedes, por la salvación del mundo. Entonces, ¿qué vas a recibir ese signo de cruz antes de comulgar? Vas a decir, Cristo, yo te doy mi vida, ¿no? Así soy dispuesto a morir por amor de ti. Recíbeme, ¿no? ¿Okay? Y es Él que te consume a ti en este gran sacramento, ¿ok? ¿Y qué más? Entonces, si seguimos comiendo bien, pues, seguimos creciendo de fuerza, ¿no? Y entonces podemos crecer en todas las virtudes a través de este sacramento, ¿ok? Con este alimento nos conservamos y nos acrecentamos en los bienes. Se despierta el gusto para percibir de estos misterios cada día mayor suavidad. Es semejante al maná que fue dado a los padres de la ley antigua. Por nuestra culpa, sucede muchas veces que no sea dulce a nuestro paladar el manjar de los ángeles. ¿Okay? Lo que está debilitado por los pecados se repara con el uso de este sacramento. Salimos más fuertes para evitar los pecados mortales y los veniales se perdonan. ¿Okay? Debilítanse las fuerzas de la mala costumbre y nos fortalece la guardia de los ángeles, los cuales acompañan en gran número a su Rey y Señor. ¿Okay? Entonces, ¿ustedes sienten que a veces es difícil ser bueno? Tu hermano te ha pegado por la 10ª vez y ya piensas en vengarte, ¿no? Y retaliar, ¿verdad? O uno te insulta, te molesta y ya quieres gritarle. ¿Cristo hizo eso? ¿Qué hizo cuando le escupieron en la cara? Cuando le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. ¿Cómo respondió? Sencillamente con ese espíritu, perdónale, Señor, no saben lo que hacen. Abrió la boca para quejarse, les dio un golpe. Dice, tengo millares de ángeles a mi mando. Si quisiera, entonces podría mandar que todos los ángeles acaben con todos mis enemigos. ¿No? ¿Hizo eso? No. Entonces recibió cada azote, cada espina en su cabeza sin quejarse. Difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a superar esas tentaciones?
de portarse mal. Pedirle fuerzas a Dios y Dios ya te concede esas fuerzas a través de la Santa Comunión. Porque ¿qué pasa cuando comulgas? Te conformas más y más a Cristo, te asemejas más y más a Él. Y si en cada comunión si dices, Señor, me falta más paciencia, me falta más prudencia, me es difícil obedecer, ayúdame. ¿Y a quién recibes? A Jesús, obedientísimo, pacientísimo, ¿verdad? Generosísimo. Ahí está para ser recibido en la Santa Comunión. Y te va a comunicar y regalar todas las virtudes que necesitas. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Fijar atención al pizarrón. Muy bien, gracias. Gracias. Y pedir. Piensa ya de una vez. Pueden hacer una lista de sus peticiones. ¿Qué es lo que quieren de la Santa Comunión para ser más como Cristo? ¿Okay? Por ende, ¿y qué pasa si uno tiene pecados veniales cuando comulga? ¿Puede uno comulgar si tiene pecados veniales? ¿Qué es un pecado venial? A ver, a ver, ¿quién más? Ok, un pecado venial es un pecado en materia leve, mientras un pecado mortal es de materia grave. ¿Qué consecuencia tiene el pecado mortal? Causa la muerte de Jesús en nuestra alma. Lo expulsamos fuera. Entonces, fíjense que recibimos a Dios mismo, ¿no? En la gracia santificante. Pero si lo cambiamos por un pecado, por un placer que pasa, un placer pecaminoso, ¿verdad? Una venganza pecaminosa, decimos, Jesús, fuera de mi alma, no te quiero. Yo quiero a esta criatura, ¿no? Quiero ese billete que voy a robar de alguien, ¿no? Y si es materia grave, algo serio, pues perdemos a Dios mismo. Y dice San Pablo, lo crucificamos de nuevo en nuestro corazón. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasó cuando rechazaron a Jesús? Dijeron, no tenemos otro rey sino César. Dios no manda en mi vida, no le voy a obedecer. Entonces, pues, nomás yo sigo a este mundo, yo sigo las costumbres de este mundo, yo sigo lo que sea de moda. No voy a seguir a Jesús, porque pueden burlarse de mí. ¿Eh? ¿Cuántos hacen eso? Y repiten el mismo pecado, como San Pedro, que dijo, no lo conozco. Si me van a perseguir o burlarse de mí, yo no conozco a Cristo. ¿Eh? Y lo perdemos, y Cristo llora por nuestros pecados, por ser crucificado y rechazado de nuevo en nuestro corazón. ¿Okay? Que nunca hagamos eso. Pero si tenemos un pecado venial, entonces si tenemos pecado mortal, ¿podemos acercarnos a comulgar? No. Sería como el beso de Judas. ¿Se acuerdan cuando Judas besó a nuestro Señor? ¿Fue un acto de amistad? ¿No? ¿De amor? No. Fue un insulto, porque ya lo había traicionado por 30 pedazos de plata. Entonces, y luego se acercó como si fueran amigos a besar a nuestro Señor. ¿Y qué pasó con Judas después? Se suicidó, porque había cometido el crimen más grande de traicionar a Dios mismo. Y de los crímenes más grandes que podemos cometer en la tierra es de recibir a Jesús en pecado mortal, porque es este mismo beso de Judas. ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué obra tal comunión sacrílega? Dice, uno come y bebe su propia condenación. San Juan Crisóstomo habla de sus tiempos, de gente que, dice San Pablo, que unos habían muerto por haber hecho malas comuniones. San Juan Crisóstomo menciona unos que han sido endemoniados por haber hecho una comunión sacrílega, que el diablo mismo entró en su alma, ¿verdad? Por este pecado gravísimo. ¿Bien? Entonces, pero si tenemos pecados veniales, ¿podemos comulgar? ¿Qué dice la gente? Preguntamos a 100 tapatíos.
en preparación para la primera comunión, si uno puede comulgar en pecado venial. ¿Qué dijo la gente? Sí, entonces sí podemos comulgar si tenemos nomás pecados veniales, con tal de que queramos superar esos pecados veniales. Entonces, porque hagan de cuenta que la Santa Comunión va a borrar, por ser el amor infinito, un fuego de amor divino, va a borrar y acabar con todos los pecados veniales en el alma. Pero con tal de que tú quieras borrar esos pecados, ¿no? Que sean borrados. ¿Me explico? Exactamente. Por eso, en la misma misa, en el principio, ¿qué hacen cuando entran en el templo? ¿Con qué? Agua bendita, ¿no? Ojalá haya agua bendita en cada templo, ¿no? Entonces se toma el agua bendita. ¿Qué hace el agua bendita cuando entras en el templo? Entras en la presencia de Dios y el agua bendita te purifica, como el agua te lava, ¿no? Y al inicio de la ceremonia de primera comunión van a comenzar ahí hincados y les voy a rociar con agua bendita, pidiendo que Dios los haga tan blancos como la nieve, ¿okay? Entonces eso borra los pecados veniales. Igual durante la misa, ¿qué decimos cuando golpeamos el pecho? Mea culpa, mea máxima culpa, ¿no? Pidiendo perdón, yo me confieso, ¿verdad? Yo ruego a Dios que me perdone, ¿ok? Entonces, justo antes de darles la Santa Comunión, entonces volteo hacia ustedes y digo, indulgentiam, absolutionem, remissionem, peccatorum, vestrorum, tribuit vobis omnipotens misericordias Dominus. ¿Qué quiere decir? Entonces, que Dios les conceda la indulgenciam, absolutionem, remissionem, y absolución y remisión de todos sus pecados veniales. Esto justo antes de comulgar. Qué beneficio, ¿no? Porque si en caso te distraes durante la misa o das un golpe a tu hermano, entonces, bueno, hay otro momento de alcanzar el perdón, ¿ok? Tal que no sea un golpe fuerte que exige la confesión, ¿ok? Bien. Ok. Dicen, el maná en el desierto, dicen los padres de la iglesia, que tenía el sabor de lo que uno más quería, ¿no? Lo que más le gustaba a uno de sabor, sentía y sabía en este maná del desierto. Igual en la Santa Comunión, lo que más quieren de virtud, ¿verdad? Entonces van a recibir. Y no olviden de pedir también por todos sus familiares, por sus papás, por sus hermanos, por los que tal vez en su misma familia no practiquen la fe o que viven en pecado. Tú puedes ser causa de su salvación si ofreces esta Santa Comunión con sus corazones limpios e inocentes por la conversión de los pecadores. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Tienes la? 20, ok. Uh-huh. Bien, entonces terminemos esta. Ok, lo que está. Entonces, pero aquí, ¿y cada cuándo podemos comulgar? Porque a veces preguntando qué son los sacramentos, unos me dicen, la primera comunión. Como si una vez recibida ya está, ya tengo mi certificado, no tengo que volver hasta la confirmación. ¿No? Hay gente que piensa así. Un padre me decía que, no, pues mi clase de primera comunión eran 125 niños. Y otro padre preguntó, ¿y el domingo siguiente? ¿Cuántos de ellos estaban en misa? 4, 5, ¿no? Hicieron su primera comunión, pero no volvieron para la segunda, ¿no? Entonces, ¿cada cuándo debes de comer? ¿Más una vez? ¿Una vez cada año, tal vez? Vas a morir. ¿Crees que te puedes mantener fuerte y bien de salud si solo comes una vez a la semana? ¿Una vez al año? No. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le pedimos? Dánosle hoy el pan nuestro de cada día. Dánosle hoy. Pedimos el pan de cada día, de cada día. ¿Podemos comulgar cada día? Con tal de que, otra vez, queramos crecer en santidad. Porque si lo hacemos nomás por rutina, vamos perdiendo, ¿verdad?
la fuerza, ¿no? ¿Okay? Hay que hacerlo con devoción. Pero si comulgamos más, vamos a ser más fuertes en la gracia. Si sentimos que es difícil ser buenos, va a ser casi imposible sin comulgar con frecuencia. Y entonces toma en cuenta, si tomas este alimento, va a ser más y más fácil, ¿ok? Y habrá menos y menos tentación. Bien. Nos ejercítase la fe y se acrecienta con la alteza del misterio. Confírmase la esperanza con esta prenda de la eterna inmortalidad, de donde resulta muy grande materia de alegría. Es como fuego que excita en los corazones la llama de la caridad, con la cual se aplacan los incendios de la carne, se refrenen los malos afectos, salimos robustos contra todas las dificultades de esta vida y mantenidos con este manjar, proseguimos en el camino que hemos tomado de la virtud, hasta llegar al monte de Dios, Horeb. Pero esos frutos y otros innumerables solamente los perciben aquellos que dignamente comulgan. Los que lo hacen de otra suerte comen y beben su condenación, siendo propio de las cosas buenas aprovechar tomadas en su tiempo y dañar fuera de sazón. Es pues necesario la confesión entera de los pecados mortales, con la cual se limpia la conciencia, para que, adornados con la vestidura nupcial, lleguéis dignamente a tan grande convite. Porque Cristo nuestro Señor, antes que diese la Santa Eucaristía a los apóstoles, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan la última cena? ¿Qué hizo? Y en el Jueves Santo, ¿qué hacemos los padres? 12 feligreses. Lavar los pies, ¿no? Entonces lavó los pies, que son sucios y no huelen muy bien, especialmente si llevas calcetines negros todo el día, créeme. Entonces, pero el Señor se humilla, ¿no? Y hasta lavar nuestros pies tan sucios, tan feos, ¿verdad? Entonces está dispuesto a lavarnos de todos nuestros pecados, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace una buena confesión? Vamos ahora por los 5 pasos. Primeros comulgantes. El primero. Ok. Entonces, el primer paso para hacer una buena confesión. ¿Me lo puedes decir en inglés? Igual. Sí. Exactamente. Examen de conciencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a examinar nuestra conciencia? Tú que sabes tanto. A ver. ¿Cómo vas a examinar tu conciencia? Pensando lo que has hecho, pero tienes una lista para ver si has roto, ¿qué? ¿Qué es un pecado? Los mandamientos. ¿Qué es un pecado? ¿Saben la definición de un pecado? Exactamente. Entonces, una transgresión puede ser de pensamiento, palabra u obra u omisión en contra de la ley de Dios. ¿Cómo conocemos a la ley de Dios? Los 10 y los 5 mandamientos de la iglesia. Muy bien, excelente, muy bien. Ya tomaste tu café, estás muy listo. Ya te vas calentando. Ok, entonces, vamos a examinar nuestra conciencia según los mandamientos. Luego, el segundo paso será dolor de corazón. Ese dolor se llama ¿qué? Los 5 pasos. Entonces, examen de conciencia, luego el dolor de los pecados, que se llama contrición. Okay. Entonces, con una sola C, no es contrición, sino contrición, en contra de la creencia popular coloquial. Okay. Entonces, contrición no es de contrición, sino viene de una palabra latina que quiere decir de como destruir por completo, de molir, así, contrición, de contriturar, eso, de esta misma raíz, ¿no? Contriturar, entonces destruir, ¿ok? Entonces hay que tener un dolor de los pecados, arrepentimiento, contrición, que a lo menos por el miedo del infierno,
Pero ojalá, ¿por cuál motivo más alto? ¿Qué decimos en la confesión? Me pese de todo corazón por haberos ofendido. ¿Verdad? ¿Y qué es el motivo? Porque sois infinitamente bueno, porque os amo sobre todas las cosas. ¿No? Porque si te portas mal y ofendes a tus papás, te van a castigar. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a llorar. ¿Para qué? Para evitar el castigo. ¿No? Pero lloras porque estás realmente arrepentido, dolido por lo que hiciste, o simplemente porque quieres evitar el castigo. Ojalá sea por haber ofendido a Dios tan infinitamente bueno. Me acuerdo de un amigo cuyo papá era tan bondadoso, tan bueno con ellos, que le daba tanto dolor ver a su papá triste. Dijo que era el peor castigo. No de castigarles con algaditas, sino de empezar a llorar y de ver que había ofendido a su papá tan bueno y que lo hizo llorar. Era el dolor máximo. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué hace Jesús? Lo vemos en su agonía triste hasta la muerte, triste por nuestros pecados, ¿ok? Entonces, que le consolemos con una buena confesión, ¿ok? Contrición. De modo que, dada otra oportunidad, no volveríamos a ofenderle, ¿ok? Nunca podemos decir que, pues sí, me voy a pecar, y para quedarme con tal dinero, al carro de mi vecino, ¿verdad? O voy a mutilar a mi cuerpo, hacen unos adultos a veces, para no tener más hijos. Y luego si dicen después, luego me voy a confesar, pero me voy a quedar con el carro de mi vecino, ¿no? Qué bien que hice esa operación para ya no tener más hijos. Entonces, si uno vuelve a consentir al pecado en su corazón, sigue en pecado. Y su confesión es inválida. ¿Okay? Entonces, de Dios nadie se burla. Pueden engañar a mí, no soy tan inteligente. Entonces, pero a Dios nadie le engaña. ¿Okay? De modo que, como buen confesor, voy a probar si estás arrepentido de veras. Entonces, yendo a la tercera condición, que es el tercer paso. ¿Vas a hacer a ver. You can tell me in English, that's too. We can have a bilingual class today. El tercer paso, propósito de enmienda. Excelente. ¿Qué quiere decir el propósito de enmienda? Exactamente. El propósito. ¿Qué decimos en el acto de contrición? ¿Cómo termina? He aquí la importancia de memorizar el acto más largo. Porque en esta forma nueva y breve, dicen, dame tu santa gracia para no ofenderte jamás. ¿Okay? Pero ¿a qué te comprometes? Entonces, si te pido venir a 5 pláticas entre semana, ¿cuántos me van a decir? Pues si Dios quiere, ahí estoy. Pero si no llego es porque Dios no quiso, ¿no? Si es que yo nomás floto en su divina providencia. Si sucede que me lleva a la plática, wow, Dios quiso, aquí estoy. Pero si te pregunto, ¿vas a ver al partido en la tarde, Chivas, Atlas? Claro que sí. Bueno, si Dios quiere, no sé, a ver qué sucede. No, si es lo que quieres, lo vas a hacer, ¿no? ¿Okay? Entonces, el propósito de enmienda. ¿Qué decimos en la forma tradicional del acto de contrición? Propongo nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. ¿Okay? Entonces, propongo firmemente nunca más pecar. ¿Okay? Porque bástate la gracia de Dios. Aunque lo sientes medio difícil, con la ayuda de Dios será posible, ¿no? No puedes decir que Él no te va a ayudar. Eso quiere tu salvación y que no vuelvas a pecar. ¿Ok? Entonces, propósito de enmienda. Por ejemplo, si rompes la ventana de tu vecino, ¿ok? Luego vuelves a pedir perdón. Bueno, ¿qué te va a pedir? Dice, bueno, yo te perdono, ok, entiendo. Pero, que repares la ventana rota.
o que me des el dinero. Dices, no quiero eso, no quiero darte mi dinero. ¿Estás arrepentido? ¿Quieres hacer la enmienda de reparar lo que rompiste? No. Entonces, por eso voy a hacer preguntas en cuanto a propósito de enmienda. Si dices que así tienes muchas botellas de tequila, por ejemplo, en tu cuarto, ¿no? Así que tomas cada noche. Entonces voy a preguntarte, oye, ¿ya quitaste las botellas de tu cuarto? Si no, me estás mintiendo. No creo que eres serio, ¿no? En tu propósito, ¿ok? Y vas a ver cosas malas en la tele, por ejemplo. Hay mucha basura, hay que tener mucho cuidado para proteger la inocencia de su alma. Hay cosas muy feas y hechas por gente que quiere escandalizar y corromper a sus almas para que no sean católicos. Acuérdense que seguimos en esta guerra. Hace menos de 100 años, ¿saben lo que hacían a los padrecitos? Que iban dando los sacramentos a los fieles. ¿Qué hacía el gobierno? Los mataban, ¿no? ¿Han escuchado de los santos cristeros, mártires? Como Santo Toribio Romo, ¿verdad? Entonces, iban aquí en nuestra pila bautismal. Se bautizó San David Galván. Fue asesinado por el gobierno, ¿okay? Por resistir a sus leyes nefandas, ¿okay? Entonces, pero ¿qué quieren hacer ahora? En vez de matar a su cuerpo, quieren matar a su alma. Porque los enemigos de Cristo lo odian. Y no quiere que haya católicos, ¿okay? Quieren cambiar al mundo, no según Cristo, sino que el hombre sea Dios, ¿okay? Tomando el lugar de Dios. Ese es el anticristo, ¿okay? Bien, entonces tenemos que luchar para proteger a Cristo en nuestra alma. Y hay mucha basura, ¿verdad?, que sale por la pantalla de la tele, que te puede corromper y quitar el interés en las cosas santas y celestiales, ¿okay? Entonces, si me dices, vi muchas cosas malas en la tele, ¿qué vas a hacer? Te voy a preguntar, ¿tienes a propósito? ¿Necesitas una tele en tu cuarto? No. Entonces, si para ti es una ocasión de pecado, sácalo de ahí. Si no quieres, entonces no estás arrepentido, ¿okay? Y no te voy a dar la absolución, porque eso sería un sacrilegio para mí y para ti, porque estamos burlándonos de Dios, que sabe todo, ¿ok? Tómalo muy en serio, propósito de enmienda, ¿ok? Bien, y el cuarto paso, ¿qué será el cuarto paso? Con el micro. Confesión de los pecados, excelente, bien. ¿Y cuáles tenemos que confesar? Todos. De precepto tenemos que confesar todos los pecados mortales, según su especie y número. ¿Okay? Entonces, ¿podemos confesar pecados veniales? ¿Este precepto es muy útil? Sí. ¿Okay? Ok, entonces les recomiendo mucho confesar los veniales para que no crezcan a ser mortales, porque la confesión va a borrar sus pecados y darte más fuerza para resistir. Por eso yo como padrecito, pues me confieso cada 2 semanas. ¿Okay? Para si cortas al pasto cada 2 semanas, no crece a ser una selva, ¿no? Ya con animales salvajes y todo, ¿no? ¿Okay? Más fácil. Limpiar el cuarto cada semana. Es fácil, ¿ok? Bien, ¿ok? Pero este precepto, y además como médico, al confesor, te voy a dar la medicina. Para vencer esos pecados veniales, haz X. Ok, bien. Pero este precepto, confesar los mortales, según su especie y número, ¿a qué se refiere? Vale decir, Padre, pequé contra el 5º mandamiento. ¿Vale decirlo así? No, porque ¿qué está contenido en el 5º mandamiento? El 5º mandamiento es ¿cuál? ¿Cómo se dice? ¿Qué es el 5º mandamiento? El 4º, muy bien. ¿Y el 5º? ¿Qué sigue?
El séptimo, kill, exactamente. No matarás, ¿ok? Es el quinto mandamiento. Y romperás el pizarrón, ¿ok? Aunque no es capaz de pecar todavía. Bueno, y lo sabe, obviamente. No soy culpable. Ok, entonces, no matarás. ¿Ok? Si dice nomás, ¿qué más puede ser un pecado contra el quinto mandamiento? No tan grave como matar. ¿Robarás es otro? Si pegas a tu hermano, es un pecado contra ¿cuál mandamiento? Contra el quinto. ¿Okay? No es matar totalmente, pero es hacer daño. ¿Okay? Que es una especie de matar levemente. ¿Ok? Entonces, si solo me dices pequé contra el quinto mandamiento, puedes decir, pues, ¿a quién mataste? ¿A cuántas personas? ¿No? No, es que nomás me enojé, hablé mal, insulté a una persona. ¿Ok? Eso es como hacerle daño, es parte del quinto mandamiento. ¿Okay? Pero y si matas a alguien, pero has matado a 10 personas y solo lo dices así, ¿vale la confesión? No, tienes que decir, maté a 10 personas. ¿Okay? Maté a mi hermano 10 veces. ¿Okay? Entonces tienes que decir cuántas veces mataste a tu hermano. ¿Okay? ¿Bien? Para que sea válido. ¿Okay? Entonces, según su especie, que es exactamente lo que hiciste, y cuántas veces. ¿Qué pasa si uno se calla de sus pecados diciendo que, ay, me da mucha pena decir al padre que maté a mi hermano 3 veces? ¿Okay? Entonces, y dices, no, nomás, pues me enojé con mi hermano. Entonces, ¿qué pasa si uno esconde o oculta voluntariamente un pecado grave en la confesión? Es inválida y sacrílega. Y su comunión después será igual sacrílega. Si unos pasan muchos años diciendo que no, en mi juventud oculté muchos pecados porque me daba mucha vergüenza. Entonces Dios ya sabe lo que hiciste. Y como padrecito hemos escuchado todos los pecados del mundo ya varias veces. Entonces no hay sorpresas. Y ahí estamos nomás para ayudarles. Nos hacemos sacerdotes porque queremos salvar a sus almas. Entonces la primera vez que absolví a una persona de muchos años sin confesarse, salí como en el séptimo cielo de que, wow. Entonces borré todos esos años de pecado y le abrió el cielo, ¿no? Me pasa con los moribundos a veces, ¿no? Y wow, entonces le di al cielo. Fui al instrumento de eso, ¿no? Qué alegría. Nada nos da más alegría que perdonar sus pecados, que no los ocultes. Porque si los ocultas, entonces cometes un sacrilegio. Y luego, ¿qué sucede? Tienes que regresar a la última confesión bien hecha y repetir todo. Porque las siguientes eran inválidas también. Hasta que admites lo que realmente hiciste ante Dios. ¿Okay? Entonces, por eso el sacerdote es juez, pero es juez para darte el perdón. ¿Okay? Bien. ¿Preguntas sobre este punto? ¿Okay? Y si tienes duda de haberte confesado mal, hay que mencionarlo en la próxima confesión. ¿Qué pasa si no ocultas, sino solamente se te olvida mencionar un pecado? Y luego lo recuerdas después. Exactamente. Entre tanto, estás en gracia, porque no fue a propósito, si hiciste un buen examen de conciencia, pero en la próxima tienes que mencionarlo. ¿Ok? ¿Bien? ¿De acuerdo? Bien. Y por último, el quinto. Exactamente, la satisfacción por hacer la penitencia. La penitencia es como el castigo que has merecido en justicia, pero también es la medicina para que no vuelvas a pecar. ¿Qué debe de ser la penitencia por haber faltado a misa? Ir a otra misa, ¿no? Debes una misa a Dios, entonces que vayas a una misa entre semana. Voluntariamente, por la misa faltada. ¿Y sabes qué? Si te da flojera ir a misa los domingos, si vas unas veces entre semana, ya será fácil ir los domingos, ¿no? Hagan de cuenta que todas las buenas obras forman hábitos, como el ejercicio, ¿no? Si nunca haces ejercicio el primer día, ¿no? Pero si lo haces cada día,
Luego estás como esos locos que corren maratones los domingos porque qué gusto, ¿no? ¿Verdad? Si formamos los hábitos, se hace más y más fácil, ¿ok? Entonces, te voy a dar una penitencia para que no vuelvas a pecar. Dices, pues tengo mucha soberbia. ¿Sabes qué? Medita el tercer misterio doloroso. ¿Qué es qué? El tercer misterio doloroso. Coronación de espinas. Memorizan los misterios del rosario porque es un compendio de los misterios de la fe. ¿Bien? ¿Ok? Que deben de rezar cada día también. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el tercer misterio doloroso? Dios mismo es coronado de espinas y se burlan de él, le escupen en la cara. Él es inocente, tú no. ¿De qué te quejas? ¿Cómo andas de soberbio cuando Dios mismo anda de humilde? ¿No? Medita este misterio cada día y vas a tener más motivación para ser humilde. ¿Ok? Hacer la penitencia. ¿Cuándo debemos hacer la penitencia? ¿6 de la mañana? ¿Qué dice ahí? 11. Ok, entonces, ¿cuándo debemos hacer la penitencia? Bueno, lo más pronto posible. ¿Podemos comulgar entre tanto? Con tal de que no nos imponga la obligación de hacerla primero, sí podemos comulgar, ¿ok? Pero si tardamos, probablemente vamos a olvidar que fuera, ¿no? ¿Bien? ¿Ok? ¿Y qué pasa si uno dice, no quiero hacer esa penitencia, no me gusta rezar rosario como dura una eternidad de tiempo y estamos de rodillas y me duele? Pues no lo voy a hacer. Si uno dice eso en su corazón, ¿qué pasa? Entonces sigue en pecado, no recibe el perdón, ¿ok? Porque Dios sabe el corazón. ¿Me pueden engañar a mí? Dice, sí, Padrecito, sí, lo voy a hacer, ¿ok? Pero si no lo vas a hacer y ya es tu intención, ¿ok? Dios lo sabe. Si te olvidas, nomás regresa al mismo confesor y pregúntale qué era, ¿ok? O puedes ir con otro confesor y pedirle, mencionando los pecados, y te dará una penitencia nueva, ¿ok? ¿Bien? Preguntas sobre la confesión. ¿Y cada cuándo debemos confesarnos? De los mandamientos de la iglesia, ¿qué son los mandamientos de la iglesia? A ver, un mandamiento de la iglesia, de los 5 mandamientos. ¿Qué? Oír misa los domingos y fiestas de guardar. ¿Cuáles son las 4 fiestas de guardar? De la Virgen de Guadalupe, Navidad, 1 de enero, así dentro de un mes. En México, en los Estados Unidos son diferentes, ¿ok? No es la Virgen de Guadalupe, sino la Inmaculada Concepción, ¿ok? Pues es la patrona de los Estados Unidos. El cuarto, Corpus Christi, ¿ok? Esos 4 días. ¿Y qué es el segundo mandamiento de la iglesia? ¿Cómo? Oír misa entera los domingos y días de precepto, ¿qué más? Confesar los pecados mortales a lo menos una vez al año. Bien, exactamente. Y o en peligro de muerte o antes de comulgar. ¿Qué más y el tercero? Comulgar a lo menos una vez al año en tiempo de Pascua Florida. Bien. Ok. Entonces, a lo menos una vez al año. ¿Okay? ¿Pero es recomendable confesarse nomás una vez al año? ¿Puedes bañarte una vez al año? A ver cuántos amigos tendrás. Y novias, pues olvídalo, ¿no? Pues no se van a acercar, ¿no? Si igual están mal, ¿ok? Bien, entonces, confesarse, ¿qué será recomendable? ¿Qué nos dijo nuestro Señor en las revelaciones del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de Fátima? Pidió que lo hiciéramos a lo menos cada mes, viernes primero, sábado primero, ¿ok? Que viene con la promesa de la salvación. Si lo hacemos 9 viernes primeros consecutivos o 5 sábados primeros consecutivos, comulgando en desagravio y confesándonos,
¿Okay? Yo les mencioné que me confieso cada 2 semanas, ¿no? Porque me fortalece, me hace crecer en la gracia. San Padre Pío recomendaba sus penitentes cada semana. ¿Okay? Pero a lo menos si tienes pecado mortal, corre, que no pases ni una noche en pecado mortal. Santa Catalina de Siena podía oler a las almas. Y cuando le pasaba un alma en pecado mortal, quería vomitar. Apestaba tan mal. ¿Okay? Entonces, no te quedes en pecado mortal. Corre al confesionario. ¿Ok? Bien, hacer la penitencia. ¿Ok? Y, más para terminar el texto. Ha de llegarse con gran reverencia y humildad para recibir al Rey de los ángeles, y se ha de excitar la devoción con santos pensamientos, especialmente con la memoria de la pasión de Cristo nuestro Señor, como Él lo mandó, diciendo: haced esto en mi memoria. ¿Okay? Ninguno llegue con priesa a recibir este sacramento, porque las cosas santas se han de tratar santamente y con la madurez que conviene, lo cual sucederá si antes y después de la comunión nos ejercitaremos en santas meditaciones y con oraciones fervorosas imploramos la divina misericordia por Jesucristo nuestro Señor, el cual con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Okay. Entonces, la última recomendación. ¿Qué van a hacer antes de la misa? Se van a confesar. Ojalá hoy muchos lleguen a confesarse. Si no, mañana en la misa de 12, creo que estaremos los dos confesando, ¿sí? De tag team, así para... ¿sí? Bien, ¿ok? Y ¿qué más van a hacer antes de la misa? ¿Van a llegar tarde? No, antes para ya prepararse, ¿ok? ¿Qué van a hacer después? ¿Nomás tomar una selfie? Así estoy en mi primera comunión. Entonces ya publicarlo en el Facebook y ya. No, vas a pasar ese tiempo con Dios. ¿Por cuánto tiempo permanece? 15 o hasta 30 minutos, ¿no? Entonces, atiéndele. Si tienes a Dios en tus brazos, ¿lo vas a dejar ahí para platicar con tus amigos? No, vas a atender a Él, ¿ok? Entonces, quédense un tiempo después para darle gracias, ¿no? ¿Okay? Porque cuando damos gracias a Dios, eso nos hace dignos de recibir más beneficios. Si lo hacemos con ingratitud, no nos va a querer. ¿Okay? Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Bien, ¿y qué más nos mencionó como recomendación para prestar atención en la Santa Misa? Ok, mencionó la pasión de Cristo. Okay. 2 modos, quédense ahora para la misa y van a ver que es diferente. Esta misa tradicional en latín, hay más silencio. Okay. Entonces, exige que ustedes tengan su coloquio, su conversación íntima con Dios. Okay. ¿En qué van a pensar? Pueden pensar en los 4 fines, que son, ¿para qué? Para pedir, agradecer, reparar y adorar. Pueden pasar, ok, entonces hay silencio, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pedir por mis papás, voy a pedir por mi amigo que no ha hecho su primera comunión porque su familia no practica la fe. Voy a agradecer a Dios porque tengo la vida, tengo la fe, tengo esta oportunidad de recibir a Dios mismo. Voy a pedir perdón reparando mis ofensas, ¿ok? Si tienen esa memoria, pueden pensar en esos 4 fines. ¿Qué más pueden hacer de pensar en la pasión de Cristo? Así dijo, ¿no? En memoria mía, pensando en su pasión. Aquí tenemos los 7 dolores de la Virgen, ¿no? Ahí ven la pasión de Cristo, como está con la cruz a cuestas. Entonces, San Padre Pío, ¿no conocen a San Padre Pío? ¿Sí? Entonces es el santo franciscano que tenía los estigmas, las llagas del Señor, y murió en 1967, hace poquito. ¿Okay? Entonces él, mientras decía la misa, sentía la pasión de Cristo en su cuerpo, ¿no? Y siempre pensaba en la pasión de Cristo. En el inicio, cuando estamos pidiendo perdón, mea culpa, mea máxima culpa, ¿en qué puede pensar uno?
en la agonía en el huerto, está Jesús sudando su sangre en su agonía, triste por los pecados del mundo. ¿Okay? Entonces en el ofertorio, cuando presentamos el pan y el vino ante Dios, pueden pensar en la flagelación, la coronación de espinas. Jesús ya presenta su cuerpo, ¿no? Para ser víctima, para ser sacrificio. ¿Y qué pasa en el momento de cuando empezamos, decimos Sanctus, Sanctus, Sanctus? El sacerdote hace este gesto, así, y se inclina profundamente. Es para tomar todos los pecados del mundo, como Cristo toma la cruz a cuestas y se inclina profundamente para recibirla. ¿Okay? ¿Y qué pasa en el momento de la consagración? Ustedes pueden ver ahí en nuestro altar qué es el enfoque en esa Santa Misa. Inmediatamente sus ojos van dirigidos ¿a dónde? Pues a la Virgen arriba, como la patrona del templo, y luego a la cruz. ¿Qué es la misa? El mismísimo sacrificio de Cristo en Calvario. Y en el momento que se hace presente, ¿qué le dije? Cuando se separa su sangre de su cuerpo, se presenta la muerte del Cordero de Dios ante Dios Padre. ¿Y qué hago en ese momento? Cuando hago la consagración, así lo digo de voz baja, que este es mi cuerpo. Hacemos una genuflexión para adorar. ¿Se escucha qué? La campana, muy bien. Y luego se eleva. ¿Okay? ¿Y por qué estoy hacia allá? ¿Estoy dando la espalda a ustedes? ¿No? ¿Ustedes están dando la espalda a ellos? Pues qué groseros. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Somos hermanos en Cristo? No, todos están mirando en la misma dirección. ¿Qué? Yo igual. ¿A quién estamos mirando? A Cristo, ¿no? Entonces, ofrecemos ese sacrificio a Dios Padre. Y nótense, en ese momento, voy a tener la hostia, ¿dónde? ¿Dónde está Cristo crucificado? Y cuando levanto el cáliz, ¿qué voy a recibir en el cáliz? La sangre de Cristo que corre de su costado, de su sagrado corazón, que va a llenar al cáliz. ¿Okay? Si piensan simplemente durante la misa, por eso, ¿saben los misterios del rosario? Los misterios dolorosos. Voy a platicar con Nancy. Entonces, los misterios dolorosos, ¿qué? Agonía en el huerto, flagelación, coronación de espinas, con la cruz a cuestas y la crucifixión. ¿Okay? En esos 5 misterios vemos el sacrificio de la misa. ¿Okay? Entonces, para prestar atención, pero va a ser su conversación íntima con Dios. ¿Okay? Bien, y ahora vamos rápido a repasar un poquito cómo es la ceremonia. ¿Okay? Si no han dado sus papeles a la secretaria, la señora Rosina, hay que hacerlo eso lo más pronto posible. Pero pasemos un momento para pasar rápidamente por la ceremonia, ¿no? Lo más esencial. ¿Ok? ¿Bien? Hicimos una oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Esto es una bendición también, si pueden hincarse. Benedicción en Beata María, Semper Virginis, Sancti Joseph et omnium sanctorum, benedictionem potentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super vos, humanae semper. Amen.